sanguíneo vaya en sentido anterógrado por aumento. Hay una arteria pulmonar o arteria pulmonar que se rige mediante presiones. Las presiones van a el trabajo sistólico del ventrículo derecho, que tiene una fórmula para su medición, pues va a ser posible el flujo anterógrado. Aquí vemos en nociones básicas para que la comprensión que el ventrículo derecho a una presión envía el flujo sanguíneo a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar de pilares va a presentarse una presión que se llama presión capilar pulmonar o presión Wettge o presión en cuña. Esta es similar a la presión que se encuentra en la aurícula izquierda. Bien, comenzando con el tema, ¿qué es hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión media de la arteria pulmonar mayor a 21 milímetros de mercurio o grandes medidas durante el cateterismo del corazón derecho sanguíneo que se envía, pues el ventrículo derecho tiene un trabajo adecuado para para vencer la presión de la arteria pulmonar. Cuando está aumentada la presión media de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho le es difícil enviar ese flujo sanguíneo. En la hipertensión pulmonar, pues tenemos la clasificación de 5 grupos. El primer grupo es la hipertensión pulmonar arterial, antiguamente conocida como hipertensión pulmonar arterial primaria. Eso va a incluir subgrupos como la idiopática, la, la de herencia y las inducidas por drogas y toxinas. También está asociado a conectivopatías, a infección por HIV, esquistosomiasis e hipertensión. El primer grupo, la etiología es en base a 3 pilares importantes: el remodelamiento vascular y también la disfunción endotelial, que se va a ver más después. En el segundo grupo encontramos la hipertensión pulmonar debido a falla del corazón izquierdo, tanto por miocardiopatías o tanto por valvulopatías. En el tercer grupo encontramos la hipertensión pulmonar debido a enfermedades propias del pulmón y algunas asociadas a hipoxemia, como síndrome de apnea obstructiva del sueño o en enfermedades propias del pulmón, como el EPOC. En el cuarto grupo encontramos la hipertensión pulmonar crónica tromboembólica, ¿no? Y otros tipos de obstrucción pulmonar. Y el último grupo de causas multifactoriales, ¿no? Bien, en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, nosotros vamos a ver que la presión de la arteria pulmonar puede aumentar debido a una falla del corazón izquierdo. Y la falla del corazón izquierdo se puede deber a valvulopatías. Por ejemplo, una estenosis mitral o una estenosis aórtica, pues va a generar un aumento en la fuerza de trabajo para que el ventrículo izquierdo envíe la sangre anterogradamente hacia la aorta. Pero cuando hay una estenosis, este flujo choca con la válvula estenosada y el flujo, para que no se quede aquí sobrecargando, va hacia retrógradamente, ¿no? Hacia atrás. Va por la aurícula, va por las venas pulmonares y llega al pulmón, la arteria pulmonar, aumenta presión. Bien, otras de las causas que también podríamos encontrar bueno, se podría mencionar para la hipertensión pulmonar, es una patología propia en la patología propia del pulmón podemos encontrar que el pulmón se fibrosa, un EPOC o alguna otra patología restrictiva que evite que el flujo sea anterógrado y la arteria pulmonar pues tenga mayor cantidad de fuerzas de cizallamiento, por lo que aumenta la resistencia vascular pulmonar y aumenta la presión. Y la presión hace que el ventrículo derecho se esfuerce demasiado y evite que vaya el flujo hacia adelante. En esas enfermedades es el mismo, o sea, la afectación. En el EPOC, por ejemplo, ¿por qué se hipertensión?
Bien, en el EPOC lo importante va a ser por el cambio, la fibrosis, el remodelado de los bronquios, que va a ser la compresión a los vasos Más pulmonares. importante que eso, pero, o sea, porque el remodelado de los bronquios sí, pues, ¿no? Pero el bronquio está un poquito independiente del vaso, ¿no? Sí, sí. Una de las, Tiene mucho que ver, ¿no? Algo probablemente, pero ¿qué es más importante que eso? para que produzca la EPOC, ¿no? Digo, perdón, para Para la que produzca la hipertensión. hipertensión. Viene lo importante para que produzca la hipertensión, pues una vasoconstricción Exacto, es una alteración en el secundaria actor. sobre todo a la hipoxia, ¿no? Sí, y Ya, por tal razón responde los vasos con la vasoconstricción y eso aumenta de igual forma la presión de la no arteria solamente pulmonar. vasoconstricción, sino hay también el endotelio, remodelado vascular, ¿no? Sí, Cosas ya más crónicas, que es lo que produce la sí, sí, doctor. hipertensión crónica, ¿no? Sí. Ya, Es, en este esquema, pues podemos evidenciar bien el fallo del corazón izquierdo o fallo intrínseco del pulmón para que aumente la presión de la arteria pulmonar. En otras diapositivas vamos a ver la hipertensión pulmonar arterial. Bien, en la hipertensión pulmonar de igual forma, NISA en 2018 la mencionaba el libro, pero en este caso está más especificado. Bueno, hay subgrupos en esto, ¿no? En el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, hay 7 subgrupos a la vez. Una es la idiopática, la hereditaria, que es más que todo por mutación en el receptor 2 de la proteína morfogenética del hueso y otras mutaciones que vamos a ver más adelante. También inducidas por fármacos y toxinas, también inducidas o, bueno, asociadas a conectivopatías, infecciones de VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y esquistosomiasis. También en este grupo encontramos a los respondedores a largo plazo de los calcioantagonistas y a las enfermedades como la vena oclusiva o hemangiomatosis capilar pulmonar. Y el último subgrupo es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2 vamos a encontrar de igual forma, ¿no? Debido a, el grupo 2 es netamente a un fallo del corazón izquierdo, a una cardiopatía izquierda. Puede ser una valvulopatía o una miocardiopatía. Esto debido a una insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección conservada o con una fracción de eyección reducida. Y las valvulopatías que más que todo las estenóticas, la estenosis aórtica o la estenosis mitral. Las otras son las patologías congénitas adquiridas que conducen a un aumento de la hipertensión pulmonar postcapilar. Esto es, en su clasificación hemodinámica se va a explicar a más detalle. En el grupo 3 encontramos la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares e hipoxia. Las más importantes del EPOC, las enfermedades restrictivas, las de patrón mixto, tanto restrictivas y obstructivas, y las de hipoxia, sin pulmonar, y las enfermedades pulmonares del desarrollo. En el grupo 4 vamos a encontrar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otros tipos de obstrucciones a nivel de la arteria pulmonar. En ellas, el más importante es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y las otras vamos a mencionar luego como los linfomas y sarcoidosis. En el último grupo, en el grupo 5, NISA también hace una categorización más amplia, que es de mecanismo desconocido multifactorial. En estas encontramos las hematológicas, las sistémicas y metabólicas, otras y las cardíacas congénitas complejas, que por ejemplo el síndrome de Eisenmenger. Bien, en la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar, de igual forma NISA lo ha clasificado en precapilar, postcapilar y las combinadas, tanto pre y postcapilar. En el precapilar nos indica que la presión arterial media obviamente va a estar aumentada, mayor a 20. En el libro también menciona mayor a 25 milímetros de mercurio de hipertensión pulmonar. Y la presión en cuña o presión capilar pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio. Esta presión en cuña o Wedge hace referencia a la presión del lado izquierdo, es como si fuera una referencia de la aurícula izquierda. Cuando está aumentada la presión en cuña,
significa que hay una lesión, bueno, hay un daño principal en el lado izquierdo, una valvulopatía, demás. Y la resistencia vascular pulmonar es mayor a 3 unidades Wood. Este hemodinámica de la precapilar corresponde a los grupos 1, que son las idiopáticas y demás, 3, que son las de pulmonar, 4, la tromboembólica, y la quinta, la multifactorial. En cambio, la postcapilar aislada, pues tiene los mismos parámetros el primero de la presión arterial media, y la presión capilar pulmonar es mayor a 15 milímetros de mercurio. Esto significa que el daño, o bueno, el origen de esta hipertensión pulmonar va a ser del lado izquierdo cuando hay una presión en cuña mayor a 15 milímetros de mercurio, y se encuentran en los grupos clínicos 2 y 5. Y aquí, en cambio, viendo el primer grupo precapilar, en el postcapilar no hay una modificación en la resistencia pulmonar porque es menor a 3 unidades Wood. En el último, la combinada tanto pre y postcapilar, la presión arterial pulmonar va a ser mayor a 20, la de cuña de igual forma, y la resistencia vascular pulmonar va a estar aumentado, mayor a 3 unidades Wood. ¿Y en qué grupos clínicos se encuentran? En el grupo 2, que son las de cardiopatía izquierda, más que todo, y el último, el grupo 5, los multifactoriales. Es También importante que sepan cómo obtienes estos datos, porque ahorita está muy bien esta clasificación, pero ¿cómo los obtenemos? O sea, ¿se puede hacer por un ecocardiograma, por ejemplo, estos datos obtener? sí, se obtienen estos datos mediante cateterismo cardíaco. Exacto, cateterismo derecho, ¿ya? Sí, derecho, Derecho, cardíaco. ¿ya? O sea, por las venas y se tiene que llegar hasta el corazón derecho y hacer Se puede medir estas presiones. mediciones. También se puede calcular indirectamente la resistencia vascular, ¿no? Sí, hay una fórmula Ya. específica, así como trabajo. Lamentablemente, es muy difícil obtener en nuestro medio, incluso en otros lados es difícil, ¿no? Porque es un paciente invasivo, puede tener consecuencias también a veces, afectación renal, porque se usa mucho contraste, otras cosas, ¿no? Entonces, o hemodinámicas a veces, ¿no? Entonces es complicado y además es caro, ¿no? Pero bueno, Sí, es la única forma de saber realmente la etiología, ¿no? sí, exacto, Y a con veces lo también, ¿no? hemodinámico. Vas a hablar luego, ¿no? La Sí, doctor. terapéutica también puede ayudar, ¿no? Sí, sí. Sí. También la Sociedad Europea de Corazón, de igual forma, es la misma la clasificación precapilar, postcapilar y la mixta, ¿no? Bien, hablando de la hipertensión pulmonar, el diagnóstico, ya hemos visto la clasificación, la fisiopatología. Ahora el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace mediante la clínica, signos y síntomas, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma Doppler, pruebas funcionales respiratorias, test de ejercicio, gamografía de ventilación, perfusión, la tomografía y la resonancia. Y también, como ha mencionado el doctor, el cateterismo derecho de reposo y de esfuerzo para ver los parámetros hemodinámicos. En el primer punto son los signos, bueno, los signos y síntomas que vamos a ver en los personas o en los pacientes con hipertensión pulmonar. Disnea, fatiga, síncope, dolor torácico, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema periférico. Estos son, y desdoblamiento del segundo ruido. Estos son datos de una fisiopatología de un flujo retrógrado. Y podemos además ver en el complejo de Chávez. En la inspección vamos a ver levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo, a nivel del foco, ¿no? Del foco pulmonar. En la palpación vamos a ver el choque de cierre pulmonar palpable. En la percusión vamos a hallar matidez mayor a 2.5 centímetros fuera del borde paraesternal izquierdo. Y en la auscultación, un segundo ruido aumentado en foco pulmonar. La disnea, la fatiga, pues se deben tanto a que como hay una presión que ejerce, es una presión aumentada que se ejerce a nivel de la arteria pulmonar, pues esto evita que el flujo vaya hacia adelante y se disminuya el gasto cardíaco. Entonces los pacientes van a tener disminución bueno, del intercambio gaseoso y por tal razón hay disnea. La fatiga lo mismo y suficiente volumen y la ingurgitación yugular
porque todo va a ser retrógrado, como no va la sangre hacia la arteria pulmonar, se queda en el ventrículo se sobrecarga, al principio se hipertrofia, pero como no es capaz de hipertrofiarse concéntricamente como el izquierdo, se dilata y por la dilatación se llena de sangre y el anillo tricuspidio se compromete y la sangre se va hacia la aurícula derecha, que de igual forma la dilata y se envía hacia las venas, ¿no? Hacia la vena yugular. Y ahí se evidencia la ingurgitación yugular y la hepatomegalia es lo mismo. Es retrógrado que va, pues se aumenta la Dice que hacer congestión. a los parcantes hay varios que no pueden entrar. Ah, ya. Sí, me he olvidado. Son dos. Ya los he admitido. Ya, ok. Está muy bien esto de la clínica, ¿no? Está muy completo, pero es importante siempre que sepan o sea, todos estos datos que nos dicen nunca van a aparecer completos, ¿no? Generalmente, todos esos últimos, o sea, aparecen cuando ya el paciente está muy mal, ¿no? No hay mucho que hacerle aparte, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante, y lo dice mucho el MCASAR, ¿no? El guía para medicina interna. Dice que sobre todo hay que tener en cuenta para indicar hipertensión pulmonar de manera temprana, que es lo ideal, que es necesario. Para diagnosticar de Tener manera temprana la un alto hipertensión grado pulmonar. de sospecha, ¿ya? Sí. Pacientes que tengan factores de riesgo para esto, ¿no? Como que tenga varios años de COVID, La patología ¿no? subyacente, ¿no? Sí, exacto, ¿ya? Y pues porque además muchas de las, ¿cuál es de la clasificación de NISA? ¿Cuáles son las más fuentes? La 2 y Y la la 3 la es la que más. secundaria. El problema Sí, siempre es que todos estos datos que nos das, por ejemplo, pueden ser datos también de una cardiopatía, ¿no? insuficiencia. Sí, Una sí, insuficiencia cardíaca, la gran mayoría de ellos, o de una enfermedad pulmonar también, ¿no? sí, De hecho, el cor pulmonar, que es un síndrome, pues también tiene la mayoría de estos datos y pues también dentro de su espectro está la hipertensión pulmonar secundaria sí, a la afectación pulmonar, ¿no? El tipo 3, sí, ¿no? sí, doctor. ¿Ya? Ujú. Y pues, la mayoría de las veces, sobre todo si uno quiere diagnosticar temprano, es estos dos primeros síntomas, ¿ya? La Y disnea la y la fatiga. fatiga. Sí, Exacto, que es completamente inespecífico, ¿no? sí, Hay que doctor. tener mucho grado de sospecha para poder evaluar los pacientes en ese momento. Ok, continúa. También podemos evidenciar en la clínica la yugulograma, yugulograma, perdón. Aquí vemos el yugulograma que se evidencia una onda A. En el caso de hipertensión pulmonar hay una prominencia de la onda A eh, que es simplemente la contracción auricular, como la arteria pulmonar está ejerciendo una presión, el ventrículo derecho se esfuerza, pero como hay mucha sangre ahí, la aurícula derecha hace la contracción por los músculos pectíneos y pues para que se envíe la sangre, ¿no? La onda A va a ser más prominente. Es justo con el ciclo cardíaco, el puntapié auricular, que sería la telediástole, esa fase. La C se confunde con el pulso carotidio y el X es pues la contracción del ventrículo derecho y la onda B es el llenado, la diástasis ventricular que se encuentra en la fase mesodiastólica. ¿No? Y eso podemos evidenciar en la hipertensión pulmonar, una onda A prominente. Ya. Bien, eso es la clínica. Luego pasamos al electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a evidenciar algunos datos de hipertrofia del ventrículo derecho. Para evidenciar la hipertrofia del ventrículo derecho se tiene que ver las derivaciones precordiales, B1 a B6, y sacar los índices de Sokolov Lyon derecho. En este caso, el B1 pues tiene que estar más prominente la onda R, y la onda S puede estar en menor tamaño. Y la B6 vamos a observar una onda R de igual forma como una onda S. Hay dos presencias de esos, son datos a nivel precordial que hay datos de crecimiento del ventrículo derecho porque el ventrículo está esforzando por vencer esa presión aumentada de la arteria pulmonar. Hay dilatación de la aurícula derecha.
La dilatación de la aurícula derecha se debe a que el ventrículo derecho, al momento de dilatarse, pues toda la sangre va retrógradamente hacia la aurícula derecha, y la aurícula derecha no queda de otra y va a dilatarse. Y vamos a ver una onda P más prominente. La onda P tiene dos componentes. Es el componente, el primario, que se encarga se observa la contracción de la aurícula derecha, y el otro componente, que es la contracción de la aurícula izquierda. Entonces aquí vemos cómo va creciendo la onda P, y pues es una P pulmonar y es dato de dilatación de la aurícula derecha, como vemos aquí a este nivel. Y en B1, que generalmente es isodifásico, en la onda P también podemos ver el crecimiento. Este es el primer componente, y este es el segundo componente. En la onda P nosotros podemos evidenciar los crecimientos de la aurícula derecha y también de la izquierda, pero en este caso la hipertensión pulmonar es de la aurícula derecha. También vemos un desvío a la derecha, ¿no? El desvío a la derecha, que se encuentra el eje eléctrico a nivel del cuadrante inferior derecho, o también superior derecho en un caso extremo, y arritmias supraventriculares a consecuencia de que esta aurícula derecha se dilata y producen las arritmias. Y el bloqueo de rama derecha se da porque las fibras del haz de His, cuando se divide en sus fibras derecha e izquierda, sus ramas derecha e izquierdas, al dilatarse hay lesiones del fascículo. Ese fascículo derecho, al lesionarse, pues va a producir un bloqueo de rama derecha, porque el ventrículo derecho está dilatado. Lo que vemos en el electrocardiograma es una forma de M en B1 y una forma de W en B6. Es conocido como RSR' en B1, y en cambio en B6 vamos a ver una S profunda, una R prima. Es o como mnemotécnico, que es que algunos que conocemos, es el marrow, ¿no? El bloqueo de rama derecha. Y el signo de McQueen-White puede estar presente, pero si está asociado más que todo a una tromboembolia crónica. El McQueen-White es S1Q3T3, ¿no? Ver en profunda una una onda S profunda en D1, y en Q3 ver una presencia, un Q patológica, que no vemos aquí, pero hay una Q patológica que es 1/3 o 25% igual a la onda R. Y la T invertida, es el signo de McQueen-White, S1Q3T3. Eso se ve más que todo en hipertensión pulmonar, en el electrocardiograma. Y por último, en diagnóstico, podemos ver... es un dato de sobrecarga derecha, ¿no? O sea, sí, la onda T invertida. Creo que es un poquito más útil. ¿En qué patología? En TEP. Exacto, en TEP, ¿no? Por sobrecarga derecha aguda. Sí. Ya, okay. Y en la radiografía de tórax podemos evidenciar un arco pulmonar prominente que observamos aquí. Podemos observar la presencia de la arteria pulmonar interlobar mayor a 17 milímetros en varones y mayor de 15 en mujeres. En la hipertrofia del ventrículo derecho con o sin dilatación y oligoemia periférica. Aquí podemos observar una hipertrofia del ventrículo derecho, como demuestra aquí la flecha. Esos son los datos que pues, nos evidencian que el ventrículo derecho es consecuencia de que la arteria pulmonar tiene una gran presión. Eso se ve en los datos de la radiografía PA de tórax, lo importante, ¿no? En el diagnóstico también se puede seguir los algoritmos diagnósticos. Esto es un algoritmo diagnóstico. Pero a ver, antes pásate al anterior. Sí. Las otras, ¿qué más se puede encontrar? ¿Sí? La prominencia del arco pulmonar. A ver, la anterior. La presencia de la arteria pulmonar, y la oligoemia, o sin signo de Waldenstrom, oligoemia periférica. Ajá, exacto. Oligoemia periférica. Bueno, si fuera un TEP, también incluso podríamos observar la joroba de Hampton, un infarto pulmonar y demás. Westermarck, ¿no? Que es sí, Westermarck, que es el oligoemia. Okay. Aquí también podemos observar el algoritmo
diagnóstico que nos indica signos y síntomas de historia sugestiva de hipertensión pulmonar. Aquí tenemos que hacer hincapié que en los signos y síntomas, pues los dos que hemos indicado, disnea y fatiga, ¿no?, los más importantes, y la historia sugestiva que tenga una enfermedad de base, por ejemplo, una cardiopatía, una valvulopatía o alguna... si logramos la probabilidad de hipertensión pulmonar, pues podemos tener una alta, intermedia o baja para ir al diagnóstico. Si es baja, considerar otras causas, ¿no?, un cor pulmonar. Si es alto o intermedia, pues tenemos que considerar si es una cardiopatía izquierda o una enfermedad respiratoria como tal, con todo lo que hemos mencionado, electrocardiograma y radiografía de tórax más que todo. Si esto nos da positivo, pues podemos ver que podemos, la siguiente pregunta sería, ¿cardiopatía izquierda o enfermedad respiratoria? En el caso de que haya compromiso, signos de fracaso del ventrículo derecho, pues tenemos que referir directamente a una unidad de experta en hipertensión pulmonar. Y si no hay datos de ninguna de estas, tenemos que realizar por el algoritmo una gamografía de ventilación-perfusión para que con el tecnesio 99 veamos la función pulmonar que hay, bueno, la relación ventilación-perfusión, si está adecuada en todos los campos pulmonares. Y si no hay signos de hipertensión, pues tratar la enfermedad subyacente. ¿La gamografía sirve para eso, seguro? La gamografía. La gamografía sirve para... sirve para... El algoritmo. Sí, sirve para ver la relación ventilación-perfusión. ¿Y eso qué te puede indicar? Por ejemplo, ¿qué diagnosticas con la gamografía? Con la gamografía puedo diagnosticar la zona donde no está perfundida o la región o lobar. Tienes una hipertensión pulmonar, generalmente no está profundido todo el pulmón, Sí, ¿no? todo el pulmón, sí. ¿Para qué crees que sirve la gamografía? La gamografía. Para TEP. Para TEP crónica, para el Sí, tipo 4. Sí, para el tipo 4 más que todo. Aquí más o menos estás viendo si no hay afectación, estás descartando primero 2 y 3, 3 y 2, sí. 3 y 2. Sí, y si me no voy hay, a la 4. que es más rara, la 4. Si descartas eso, ¿qué es lo más probable? Entonces, Que sea la 1 o la 5. Exacto, ¿no? Sí. Es importante porque cada una tiene su manejo también distinto. Sí, es distinto. Sí. Luego vamos a, cuando se refiere a una unidad experta en hipertensión pulmonar, pues aquí se debe evidenciar la presión arterial pulmonar. Si es mayor a 25, como indica la definición de presión de hipertensión, pues se sigue estudiando y hay altas probabilidades diagnósticas de hipertensión que pueden ser a consecuencias de comunicaciones portopulmonares tóxicos y fármacos. Por ejemplo, en los fármacos pueden estar presentes las anfetaminas, metanfetaminas, algunos, la cocaína incluso, ¿no? Y en toxinas, asbesto. Más usado, más frecuente que eso, ¿qué serían tóxicos y fármacos? En fármacos, para la disminución de peso corporal, bueno, antes era mucho más usado, ahora no. Pero a veces en el mercado negro sigue usándose, ¿eh? Sí, por éxicos. Por éxicos. Fenfluramina, hay varios. Sí. Son como análogos de las anfetaminas, pero tienen ese efecto, ¿no? De disminución de peso. Sí. Y también aquí podemos hablar en fármacos, los asociados a esto. Lintinib también, ¿no? Sí. Eso es para la leucemia amiloide crónica, ¿no? Y también después de eso también podríamos pensar esquistosomiasis o incluso asociados a VIH. Sí, bien. Esquistosomiasis es raro, ¿no? Sí, muy raro parásito. Aquí una más hay, y eso creo que ya cada vez hay menos. Y en África, que es otro tipo de esquistosomiasis. Sí. Ya, muy bien. La de VIH no es muy común, pero sí alguna vez hemos sospechado. Alguna vez yo tuve un caso que fue muy difícil de diagnosticar, tuve un problema porque un paciente no lo puede diagnosticar rápido, ya. Pero siempre que el paciente tenga disnea y fatiga, pues hay que mandar a hacer un ecocardiograma, por lo menos, ¿no? Es difícil mandar directamente a hacer un cateterismo, sí. Pero algo el ecocardiograma te puede dar datos indirectos, ¿no? De la presión de la arteria pulmonar. Sí. Por lo menos algo te puede decir que está anormal, ¿no? Sí, sí. En el caso de... Sí, perdón, en el caso de que esté, bueno, sí hay altas probabilidades
de hipertensión pulmonar, si es posible, se realiza un angiotac y una arteriografía pulmonar. En el caso de sospechar el grupo 4, que sería pues Sí, la exacto. tromboembolia Tiene crónica, un poco más de valor la más que la angiotac, por lo menos eso dice el libro. arteriografía. No, el gamagrama. Sí, aquí viene sí, la gamografía. Hacer en medio. En cambio, la arteriografía se utiliza más que todo para llegar a la arteria, bueno, involucrada para realizar una conducta quirúrgica, más que todo para ¿Sabes? ¿No? sí, la arteriografía. Sí. Bien, también tenemos una clasificación dentro de la clínica por la NIJA y la OMS, la clasificación del estado Y funcional lo que de no los se olviden pacientes. también, ¿no? O sea, los pacientes con cirrosis, que ustedes ven mucho, pueden Sí, tener también hipertensión hipertensión portal. pulmonar, ¿no? ¿Eso cómo se Sí, llama? síndrome hepatopulmonar. Exacto, síndrome pulmonar. Uh-huh. Sí, ¿Ya? En disnea, sobre todo, que no está asociado mucho a la citis. sí, eso sí. Aquí en la clasificación funcional tenemos 4 grupos. El primer grupo, no hay causa, bueno, no hay limitación en la actividad física. En el grupo 2 sí se causa disnea en ejercicio, en actividad física normal, pero al reposar bueno, no hay ningún dato clínico. En la clase funcional 2 y en la clase funcional 3 hay malestar al descansar incluso. Y en la clase funcional 4, pues son incapaces de realizar cualquier actividad física, incluso descansar en la clase funcional 4. ¿No? El tratamiento en hipertensión pulmonar, pues va a depender mucho del grupo que se encuentra, ¿no? En esta hipertensión pulmonar. Si es la 2, pues la cardiopatía izquierda. Si es la 3, las enfermedades respiratorias. Y la 5, la multifactorial, pues se basa el tratamiento netamente en la condición subyacente. Si en el grupo 2 tenemos una valvulopatía como la estenosis mitral, pues se trata la estenosis mitral para tratar la hipertensión pulmonar. Y en la 3, si es un EPOC, se trata la EPOC para tratar la hipertensión pulmonar. Y la 5, las multifactoriales. También se puede dar oxígeno suplementario, porque el oxígeno también tiene una acción a nivel de la arteria pulmonar en la vasodilatación. También esto puede ser funcional para el tratamiento. Y la terapia de presión positiva de las vías respiratorias en pacientes con problemas de las vías respiratorias, poco incluso el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En las noches, en momentos de dormir, se les puede dar una terapia de oxigenoterapia más presión positiva. Y los vasodilatadores, que también está indicado. Y estos vasodilatadores son este grupo, más que todo, los betabloqueantes, tanto los no dihidropiridínicos y los hidropiridínicos. En los canales de calcio, pues vamos a encontrar los nifedipino, el diltiazem y el amlodipino en estas dosis. Esto sí está indicado para la hipertensión pulmonar. Entonces, por ejemplo, el amlodipino, que generalmente para la presión arterial pues, se usa de 5 a 10 miligramos al día, pues en la hipertensión pulmonar es el doble, el 20 miligramos al día. Hasta aquí es el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Ahora vamos a entrar a los Importante subgrupos. es ver o sea, el tratamiento está muy bien la anterior diapositiva. ¿Está? Eso sí, Sí, ya está, la condición subyacente es lo más importante, sin duda. sí, El oxígeno también, ¿no? Si tiene hipoxemia el paciente crónica, o sea, lo que hemos revisado en EPOC, que es una intervención que reduce la mortalidad y el avance de la enfermedad. sí, sí. Entonces, si tiene hipoxemia por la saturación periférica, un ciclo suplementario al hogar. Ya la terapia efectiva solo son los que tienen la apnea del sueño, ¿no? Exacto. Los Sí. vasodilatadores es complicado, ¿no? Aquí lamentablemente he visto que sobreusan eso, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente que Sí. tiene estadio 2 o 3 le das vasodilatadores? ¿Qué puede pasar? Depende también de la En hemodinamia, estadio qué 2. tipo de valvulopatías tengan y todo. Sí, porque puede ser contraproducente incluso el uso de vasodilatadores a consecuencia de que se puede vasodilatar sistémicamente y disminuye el gasto Exacto, cardíaco puede al hacer periférico. O sea, aumentamos. otras cosas, ¿no? Alterar la hemodinámica en un paciente Sí, cardiópata. O sea, en el grupo 2, que es el más frecuente, asociado a hipertensión pulmonar, es sí, difícil manejar, ¿no? Aunque el MKSAB evidentemente pone algo interesante, que es que hay que evaluar caso a caso, ¿no? La posibilidad de dar
vasodilatadores. El problema también es que no hay evidencia para los tipos 2, 3, ¿no? La anterior semana creo que les mostré un artículo con EPID que les dieron, aparte de este nuevo tratamiento nintedanib, Sí. el estilo, pues no fue efectivo, ¿no? Y así hay algunos estudios, sobre todo el RCTs, que no han mostrado evidencia. ¿Ah? En el grupo 3 igual es difícil, ¿no? Los vasodilatadores pueden afectar también la función pulmonar, me refiero, ¿no? Si tienen una nefropatía crónica, puede alterarse, ¿no? Entonces, no siempre son. Y los tipos 1 y tal vez 5, pues podrían beneficiarse algo, ¿no? Pero no siempre es, o sea, perdón, el grupo 1 sí es el que sin duda sí se puede beneficiar, pero ¿qué es importante antes de dar vasodilatadores? Sobre todo los bloqueantes de calcio, que se tendría que hacer. La presión arterial, hemodinámicamente. Sí, obviamente, ya tienes diagnosticada tú, pero ¿qué tendrían que hacer los hemodinamistas en este caso? Claro, encontrar un especialismo. En otro lado hay como subespecialidad de neumología o cardiología, ¿no? O cardioneumología, precisamente por eso. Es una especialidad entre ambas. Que ve esto de la hipertensión pulmonar, pero ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se tiene que hacer para ver si va a responder el paciente al vasodilatador? Se tiene que hacer el test de óxido nítrico. Exacto, eso. Carlos pasa, pues aquí muchachos. Ya, claro, ver si es respondedor al óxido nítrico, para ver, sobre todo, que más efectividad en este caso serían los antagonistas del calcio, y también son los más baratos, ¿no? Que menos efectos adversos tienen, ¿no? Sí. Okay. Bien, entrando al otro grupo, al grupo 4 de la hipertensión pulmonar, encontrar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto aquí, viendo que menos del 5% cursa con embolismos pulmonares agudos y pueden desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y más del 25% es de pacientes que tienen tromboembolia crónica, no está documentado el embolismo pulmonar agudo. En el grupo 4, aquí vamos a ver que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es la principal, pero también hay otros tipos de obstrucciones de arterias pulmonares. Por ejemplo, el sarcoma o angiosarcoma, o tumores malignos como carcinoma renal, uterino, testiculares, o tumores no malignos como el leiomioma uterino, o arteritis sin enfermedad de tejido conjuntivo, las estenosis congénitas y los parasitosis como la hidatidosis. Se encuentra en este grupo la tromboembólica crónica. Bien, la etiología y la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se basa en el TEP, en el TEP, que el origen de todo es pues, la tríada de Virchow, que se encarga de, bueno, la formación de los trombos que se da a nivel de daño endotelial o disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. Una vez que se forme el trombo, aquí están las plaquetas, se forme la hemostasia primaria, secundaria, se forma el trombo y la propagación y la embolización y vaya a nivel pulmonar, pues se va a producir los TEPS, ¿no? Los eventos embólicos agudos pulmonares que van a... Es importante esto de aquí, ¿no? La organización, ¿no? Cuando ya es crónica, porque esto es una tromboembolia crónica, ¿no? Sí, es una tromboembolia. Algo interesante que es que no todos los pacientes tienen antecedentes de TEP clínico, ¿no? Muchas veces, o sea, obviamente tienen factores de riesgo para TEP, ¿no? Inmovilizados, obesos, muchas veces, fumadores, otras cosas. Son mujeres, digamos, que han tomado mucho tiempo anticonceptivos, que también aumentan mucho el riesgo de TEP. Pero no siempre, menos del 15%, pero que tienen antecedentes de un TEP, ¿no? Agudo. Sí. ¿Ya? Por lo menos no son diagnosticados. También los TEPs agudos rara vez también se vuelven crónicos, o sea, no se correlaciona mucho. Generalmente no hay algo así que te oriente mucho. Y lo que pasa es que de manera crónica estos microtrombos se van organizando, ¿no? Ya se produce hipertensión crónica, como dice. ¿Ya? Sí. Bien, luego la fisiopatología, vemos el diagnóstico que en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en la ausencia de sobrecarga de presión bueno, el diagnóstico se basa en ausencia de sobrecarga de presión de la cardíaca izquierda, o sea, la presión en cuña o Wedge, que no esté aumentada.
y en imagenología con datos de TEP crónico, de tromboembolia crónica. En esto también es útil el escaneo ventilación-perfusión o la gamografía, que tiene una sensibilidad de 90 a 100% y una especificidad de 94 a 100%. Y el angiotac también nos sirve, pero más que todo en pacientes disneicos. Y la angiografía pulmonar o arteriografía nos sirve para la extensión y distribución de los trombos y determinar una conducta quirúrgica si es necesario. Aquí observamos una gamografía pulmonar de ventilación y de perfusión. En el lado, por ejemplo, este nivel, hay una disminución del flujo sanguíneo. De igual forma, aquí se ve una disminución del flujo sanguíneo. Hay un disturbio en la relación ventilación-perfusión, lo que nos va a reportar la gamografía pulmonar. Y en la angiografía también se va a evidenciar que no hay flujo sanguíneo a periferias, ¿no?, de las arterias. Por ejemplo, aquí está la base del pulmón y tendríamos que encontrar las ramas que van a ir a los bronquios, a los 5 bronquios lobales de este nivel, pero que aquí no están presentes. Y aquí nos da un dato de que aquí se encuentra obstruida el vaso y no hay sangre que vaya a la periferia del pulmón. Bien, los signos y síntomas y los factores de riesgo de TEP previos, pues si dan positivos, pues vamos a ir a las pruebas básicas, que es un electrocardiograma y un aumento de las cavidades cardíacas derechas, una sobrecarga de cavidad derecha, que nos puede reportar el electrocardiograma derecho en el tromboembolismo crónico. En la radiografía igual se pueden evidenciar las cavidades cardíacas derechas. Electrocardiograma. No, eco. Eco. Sí. Sí, aquí está el de ecocardiograma, sí. Ya, okay. Pero las primeras pruebas que se hacen es electrocardiograma, radiografía de tórax. Ya, las básicas. Y también Okay, sí, pero... las básicas, sí. Incluso la difusión de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, pero no son ya tan usadas, porque ya se cuenta con ecocardiografía que son de más sensibilidad. Okay. Sí. Luego la gamografía pulmonar, si hay un aumento más de un defecto segmentario de perfusión, más un patrón de ventilación normal. Si la perfusión hay defecto en la perfusión, significa que no hay flujo sanguíneo a consecuencia de que hay un bloqueo por un trombo, pero va a estar normal la ventilación porque no hay ninguna patología pulmonar, ya que es un TEP. Localización y extensión y tipo de lesiones obstructivas que se puede observar en la angiografía, o sea, la localización del lóbulo hipoperfundido que está involucrado y posible tratamiento quirúrgico que se la puede dar. Y la confirmación es mediante la hemodinámica, ¿no? La hemodinámica mediante cateterismo cardíaco derecho. En la hipertensión, bueno, el manejo, ¿cómo se da en manejo en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Con anticoagulación prolongada, con antagonistas de la vitamina K, puede ser warfarina o acenocumarol. Se ha evidenciado que ambos anticoagulantes, pues no hay una diferencia muy grande, más que todo, solo se diferencian en la vida media de eliminación y también el tiempo prolongado de que actúa. Por ejemplo, el acenocumarol puede actuar hasta 2 días, en cambio la vitamina K puede actuar de 2 días hasta su 5.º día. También se puede dar en el manejo la tromboendarterectomía, que es simplemente quirúrgicamente quitar el trombo, que lo hacen los de cirugía vascular, tromboendarterectomía. La riociguat es un fármaco que se ha estudiado y que es análogo al guaninosil monofosfato cíclico, que va a producir la vasodilatación. Y los filtros en la vena cava inferior para que estos trombos organizados no vayan hacia los vasos pulmonares y no produzcan un TEP crónico. Y la angioplastía pulmonar con balón. Eso es el manejo en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Por qué no usarías los nuevos anticoagulantes orales? A los nuevos, los anticoagulantes orales, tanto el rivaroxaban, divagratina, que son
dabigatran, perdón, que es un antitrombina directo y los otros antifactor 10 por el tiempo, ¿no? Por la vida media. Sí, seguro. No, no he revisado bien esos datos. ¿Por qué crees? Pues? Ah, Porque son más fáciles de usar, ¿no? El precio sí. pues, ya cada vez está más barato, ¿no? La Ujú. efectividad, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no estamos seguros de que sean útiles, ¿no? Ya, No hay estudios. pero hay algunas, o sea, uno les diría sirve para cualquier cosa, ¿no? Pero solo están estudiados bien para qué enfermedades. La tromboembolia aguda, obviamente, para tromboembolismo venoso agudo, no para sí, para los crónicos, ¿no? Sí. ¿Ya? Ujú. Para tromboembolia venosa, para tromboembolia pulmonar, obviamente, para fibrilación auricular no valvular, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y básicamente eso nada más, ¿no? Ah, y para tromboembolia venosa también asociada a cáncer, también ya hay más evidencia, ¿no? Que hemos realizado. Ya. Sí. ¿Ya? Pero hay algunas Sí. situaciones, por ejemplo, la profilaxis de eventos trombóticos por válvulas cardíacas, por válvulas cardíacas sobre todo, hay evidencia negativa, ¿no? Han sido no inferiores a los antagonistas de la vitamina K. ¿Ya? Sí. Entonces, para cada situación se tiene que tener datos, ¿no? Puede que sean igual de efectivos que la vitamina K o mejor tal vez, pero todavía no hay evidencia. Entonces, por eso la recomendación es mantener todavía la warfarina, ¿no? Warfarina, sí. Para síndrome antifosfolípido igual, por ejemplo, han hecho estudios y por lo menos son no tan buenos, pero esos han demostrado que no hay evidencia de que sean igual que los antagonistas de vitamina K para síndrome antifosfolípido o prevención de trombosis, ¿no? Entonces, por Sí. eso, en cada patología se tiene que saber si sí o no, ¿no? En esta todavía seguimos con los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Vitamina K, sí. Entonces, tenemos mucho, Eso es el manejo en el tromboembolismo crónico, hipertensión pulmonar. También vamos a ver la hipertensión arterial, el grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar. Lo más importante en esto es que no hay un factor inicial reconocible, que no se conoce la causa. Se basa en una vasculopatía proliferativa, predominio arteriolar, y los mecanismos fisiopatológicos, bueno, los pilares fisiopatológicos son dos, en este caso el remodelado vascular y, y la disfunción endotelial. Los mecanismos son mediante la proliferación celular, vasoconstricción, formación de trombos in situ y el desbalance de óxido nítrico, prostaciclina y endotelina. En este grupo, la clasificación se basa en son el idiopático, antiguamente llamado primario, hereditario, un 10% de todo este grupo, el asociado a drogas y toxinas, y otras condiciones como esclerosis sistémica con síndrome de Crest, o artritis reumatoide, o lupus eritematoso sistémico. Dentro de este grupo encontramos la idiopatía, es la que más se asocia, ¿no? La esclerosis sistémica progresiva, sobre todo. Sí. De hecho, es la principal causa de muerte de estos pacientes, ¿no? Uh-huh. Más que la afectación esofágica o la falla renal, pueden tener también Sí. afectación pulmonar, ¿no? La artritis, Y que es muy frecuente, ¿no? Ya el otro día hemos visto un caso de un paciente con artritis. Seguramente también podía haber tenido hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar. ¿ya? Pero nadie lo incluye y todos los reumatólogos nos creen. Sí. Y también aquí podemos mencionar que la hipertensión arterial pulmonar se da más que todo en adulto joven, mujer, y que está muy relacionado al BMPR2, que es el receptor 2 del gen de proteína del hueso. En esto se encuentra la idiopática, hereditaria, mutación de lo que hemos mencionado, otras mutaciones inducidas por fármacos, toxinas, asociadas con estas enfermedades, y los respondedores a largo plazo de calcio antagonistas, enfermedades veno-oclusivas en angiomatosis, la hipertensión persistente del recién nacido. Dentro de los fármacos se encuentran los siguientes: aminorex, fenfluramina, los que ya mencionó el doctor, y también cocaína, anfetaminas, interferones. Ajá. Esos son los fármacos que se... Algo interesante aquí que se tiene que tomar en cuenta, a ver, anteriormente, es esto, ¿no? No sabía de que
Esto varía mucho en relación al perfil epidemiológico de las otras enfermedades, ¿no? Del grupo Sí. 2 o 3 o 4 inclusive, ¿no? Si Sí. hay una paciente que tiene disnea, joven, mujer, pues es muy probable que sea, bueno, pues otras cosas, ¿no, señora? Pero siempre hay que descartar, ¿no? Esto, la Sí. mujer joven, ¿ya? Ese es Adulto el joven. perfil de la hipertensión primaria, ¿ya? Y Sí. a ver, algo interesante, esta enfermedad venoclusiva, ¿a qué se asocia? Enfermedad venoclusiva, a hemorragia idiopática, ¿no? Hemorragia hepática. Esto. Enfermedad venoclusiva, remodelado, hay disminución del diámetro de las arteriolas. Ajá. Como ves, es una oclusión autoinmune, diríamos, ¿no? Sí. ¿Ya? Interesante, se asocia una de las complicaciones del trasplante de médula ósea, que se llama una injerto No. cruzado. La venoclusiva pulmonar o hepática también, ¿ya? Es como una misma, es una reacción básicamente de la médula que se le pone a un paciente que tiene una leucemia o algo, que se le trasplanta, que hace daño al mismo cuerpo, ¿no? Pues se llama injerto contra esto. ¿Ya? Ok. Listo. Y estos son los fármacos que ya se han mencionado que están involucrados en la hipertensión arterial pulmonar, antiguamente llamado primaria. La fisiopatología de esta hipertensión arterial pulmonar pues, se basa en los dos pilares ya mencionados, mediante una predisposición genética y los estímulos exógenos. La producción de la injuria a nivel endotelial, el desbalance de los efectores vasculares, tanto constrictores y dilatadores, la trombosis y la disregulación apoptótica, además la inflamación, la diferenciación de células para su transdiferenciación y también la neoformación a nivel de la íntima y la formación de lesiones plexiformes. Esto se basa más que todo o lo orquestan varios tipos de células, tanto plaquetas, células encargadas en la inflamación y células progenitoras, que se encargan del aumento de la producción de la matriz extracelular mediante los fibroblastos, la hipertrofia y la hiperplasia de la capa media y la fibrosis de la capa íntima. Eso es el pilar importante de la fisiopatología. Y aquí también podemos mencionar la predisposición genética, la famosa proteína del hueso, del receptor 2, y los demás genes que están asociados en esta fisiopatología. También están los factores facilitantes del sexo femenino y, bueno, un interrogante en el embarazo. Aquí se basa, todo esto, toda la fisiopatología se basa en la trombosis, vasoconstricción y proliferación. Este receptor 2 es ligando para el factor de crecimiento transformante beta. Por tal razón habrá una proliferación en la capa media de las arteriolas y disminuyen el diámetro del vaso. Aquí vemos la disfunción, aquí vemos la disminución del óxido nítrico, la disminución de la ciclina, que son los encargados de la vasodilatación, y el aumento de la endotelina 1 y el tromboxano A2, que se encargan de la vasoconstricción, y el tromboxano A2 además estimula la formación, la agregación plaquetaria, el aumento de la serotonina para la vasoconstricción, el aumento del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el péptido intestinal vasoactivo. Aquí vemos también que la capa muscular y la adventicia aumentan, se aumenta el diámetro a consecuencia del aumento de la elastasa, aumento de las metaloproteinasas, tenacinasa, factor de crecimiento transformante beta. Eso es la fisiopatología base de la producción de hipertensión arterial pulmonar. Y anatomopatológicamente Entonces se la también puede... ahí está la terapéutica, ¿no? Sí, estas son las dianas para ¿Cuáles la son los terapéutica. medicamentos más útiles de los que has mencionado? O sea, cuando ya el paciente está muy grave, Endotelina 1 y la prostacina. La que endotelina afectan 1, eso, el botán sobre todo, ¿no? el bosentan, O sea, el bosentan y la alprastol y prostaciclina, los análogos análogos. de prostaciclina, El alprastol y lo pros, exacto, eso y otro lo que pros. ya, es sobre todo intravenosos, el problema es que son intravenosos, pero
paciente ya Sí, está muy grave, se tiene que usar. En sí. cambio, para etapas primarias, digamos, ahí recién estaría lo que los beta bloqueantes, los bloqueantes de calcio y los, Y el los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? El sildenafil. Donde está esto es la fisiopatología. Y concluyendo o haciendo el resumen de la fisiopatología y viendo la anatomopatología, pues se concluye, bueno, que esta patología se produce la proliferación de la adventicia, hipertrofia de la capa media, fibrosis de la íntima, lesión plexiforme y necrosis fibrinoide. Aquí vemos cómo está incrementado la capa media de los vasos y la fibrosis del endotelio. El diagnóstico se hace mediante el registro del aumento de la resistencia vascular pulmonar, que también se la puede utilizar, esa es la fórmula: resistencia vascular pulmonar es igual a la presión arterial pulmonar media menos la presión en cuña o Wedge o capila pulmonar sobre el índice cardíaco o gasto cardíaco por 80. Y también aparte del registro del aumento de la resistencia vascular pulmonar, también podemos evidenciar una normalidad en los valores de la presión capilar pulmonar, porque no hay un daño de las cavidades izquierdas del corazón. El cateterismo ventricular derecho también se la puede ver, se la puede realizar mediante eso, la prueba de vasoreactividad del óxido nítrico para ver la respuesta de los calcio antagonistas. Y la biopsia pulmonar, pero que no está indicado por el alto riesgo. Las pruebas genéticas aún están por definirse y los estudios de laboratorio para causa subyacente asociado, pues la serología, las pruebas de función hepática para ver la hipertensión portal y los títulos de autoanticuerpos como conectivopatías como la esclerosis sistémica, ¿no? También vamos a evidenciar que el flujo pulmonar, pues en esto, bueno, solo para el recuerdo, ¿no? Que en biofísica o hemorreología vemos que es el flujo laminar, hay uno turbulento y lineal. En lo normal, laminar se puede ver por la fórmula de Poiseuille-Hagen, que es igual al flujo, va a ser igual al radio por la diferencia de presiones, por diferencia de presiones por radio elevado a la cuarta, sobre 8 por la viscosidad, por la longitud del vaso. Bueno, esto es más teórico de biofísico, ¿no? No se usa en la clínica. El tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar, pues la reducción de la vasoconstricción e interrumpir la vía de mediación de la proliferación celular. Primero se debe realizar un test de vasoreactividad mediante óxido nítrico para identificar si el calcio y si los fármacos calcio antagonistas pues van a responder. O si es positiva esta prueba, pues eso predice que hay un alto grado de insensibilidad a mencionados fármacos, a los calcio antagonistas. Se pueden utilizar diuréticos para disminuir la sobrecarga. Se puede utilizar oxígeno suplementario en caso de hipoxemia y la digoxina en caso de fibrilación atrial cuando se dilata la aurícula. Y el trasplante pulmonar. En embarazadas hay más riesgo de formación de trombos in situ y embolismos, y en este caso se puede usar anticoagulantes. Bien, aquí están los fármacos para la terapia, los canales de calcio, los prostanoides, que son los análogos a la prostaciclina para la vasodilatación, como el epoprostenol, y lo prostinil. También se pueden dar antagonistas de los receptores de endotelina 1, los famosos ERA, ¿no? ARE, antagonistas de receptores de endotelina, como el bosentan, en ambrisentan, o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estos encargados de la eliminación o el bloqueo del AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico para la vasodilatación. Estos son el sildenafil y el tadalafil, los conocidos. Aquí vemos 3 vías que ya se había estudiado para la terapéutica. La vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina, los más importantes. La vía de la endotelina, la acción de la endotelina en sí es la vasoconstricción. Esto vamos a disminuir la vasoconstricción bloqueando la endotelina o a sus receptores, este se llama bosentan. Y en la vía del óxido nítrico, pues vamos a inhibir al que va a bloquear la producción de GMP cíclico que se encarga de la vasodilatación. Estos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafil, por ejemplo.
Y las vías de la prostaciclina, pues vamos a dar prostaciclinas exógenas, como en el caso del hiloprost, ¿no? Para producir vasodilatación, y también tiene una acción antiproliferativa, además. Aquí vemos el mecanismo de acción de esos fármacos ya mencionados. El bosentan va a bloquear el receptor de la endotelina. La prostaciclina va a hacer la función de, bueno, el prostadil y los demás análogos de la prostaciclina van a hacer la función de vasodilatación, porque aumenta las cantidades de, bueno, lo primero que la prostaciclina tiene un receptor asociado a la proteína G, que va a tener sus 3 subunidades, y la subunidad alfa, asociado a la adenilatociclasa, va a convertir el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a producir la vasodilatación mediante el reclutamiento del calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Y la fosfodiesterasa 3A pues, se encarga del bloqueo del óxido nítrico, y la minrinona también es conocido para que bloquee la fosfodiesterasa 3. Y el sildenafil, que hemos indicado, la fosfodiesterasa 5, que se encarga del bloqueo del GMP cíclico, que también tiene una acción vasodilatadora. Y por último, el óxido nítrico, que en etapas de producción de superóxidos y uniéndose a este mismo, pues, producen peroxinitritos, y esto pues nos llevan a la vasoconstricción. Otras vías patógenas. A ver, continúa, continúa. Perdón, ¿no? Continúa. Ya. Aquí vamos a ver también otras vías patogénicas y posibles dianas terapéuticas en hipertensión en el estudio de NISA. Por ejemplo, la rigidez vascular va a estar en la glutaminasa y estas mencionadas proteínas. O, por ejemplo, el remodelado vascular mediado por pericitos va a estar encargado del factor de crecimiento de fibroblastos 2, el interleucina 6, el factor de crecimiento transformante beta, que pueden ser dianas terapéuticas para disminuir el remodelado vascular. Estos son posibles dianas, ¿no? Y las vías patógenas, porque están presentes en las vías patógenas, que se les pueden bueno. Sí, todo eso se tiene que estudiar, ¿no? Debe haber Sí. seguramente prototipos de fármacos contra eso, pero por el Sí, y momento creo aún que no, salvo esos medicamentos que hace un momento han descrito, pues no, después no hay algo todavía bien estudiado, ¿no? sí. Okay. Está interesante. Sí, esto sí, de las vías, de las rutas fisiopatológicas, y ver las dianas terapéuticas. Y eso es enfermedades vasculares pulmonares, hasta aquí con los Ya grupos. se has extendido mucho, pero está bien. Perdón. Una pregunta es, lo que más usamos aquí es, creo que el sildenafil, sobre todo el neo, ¿no? Pero ¿qué precaución hay que tener sobre todo? ¿Con qué medicamento puede haber efecto hasta incluso letal, ¿no? Si lo usas con qué pacientes y con qué medicamentos. Sildenafil, con la hipertrofia benigna prostática, el fármaco para eso. La hipertrofia de próstata, ¿qué puede pasar? Aumenta la hipertrofia de la glándula. Bien, pero más importante que eso, otra que puede causar arritmias o insuficiencia cardíaca aguda. No recuerdo. Pacientes que usen eso y aparte usen nitritos, ¿no? Nitritos. Exacto, ya, nitroglicerina, isosorbide, vasodilatadores de ese tipo de nitratos, sobre todo, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Bien, listo. Los inhibidores de alfa 5 reductasa, ¿no? Que esos son para los... Para el próstata. Ya. ¿Cuándo tienes guardia? Hoy estoy de guardia, el martes estoy de aquí. Bueno, recién va a salir el rol de turno. Sí, pero vas a seguir en el británico, ¿no? Sí, no, en Italia voy. En Italia. Tal vez el lunes podríamos continuar, ¿no? Sí, nos falta tumores pulmonares, cáncer pulmonar y masas mediastinales. Exacto. Importante también para no extendernos mucho. Continuaremos el lunes entonces. ¿Ya? Claro. Sí. ¿O cuántas diapositivas son? A ver.
Es la mitad. Entonces, ya está bien. O sea, está bien, no está mal que te esté, es un tema importante también, pero el otro no podemos dejarlo así nomás, entonces Sí. continuamos el lunes. Está bien, doctor. ¿Ya? Listo. ¿El martes o el lunes, doctor? Porque no El estoy lunes, seguro porque el del... martes ya comenzaríamos el otro mes las Ah, clases. ya, perfecto, doctor. ¿Ya? Si no, de mi casa le puedo dar igual, si es que estoy... Si no estás de guardia, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. En eso entonces quedamos. Listo, doctor. No tienen dudas, nada, ¿no? Chicos, ¿tienen alguna duda? Juan Carlos, en Sí. relación a la gravedad, digamos, no sé si has expuesto cuánto es los niveles, digamos, para decir una hipertensión pulmonar leve, moderada y severa. Ah, no, no lo expuse. Hola. No, no lo has expuesto. No, no. Bueno, lo que generalmente manejamos es una presión arterial pulmonar media, ¿no? Que esté menor a 20 milímetros de mercurio, como leve, Ujú. a moderada de 20 a 40 y mayor a, perdón, de 40 a 60 y moderada y mayor a 60 es Severa. grave, severo. Es lo que generalmente manejamos, Nosotros ¿no? el problema siempre es que lo hacemos solo con eco, ¿no? Eso es Sí, importante. exactamente, solamente con ecografía, ¿no? Y algo que también, Esto es algo un que parámetro llama indirecto. la ¿Saben ustedes cómo se calcula la hipertensión pulmonar, la presión de la arteria pulmonar por eco? ¿Cómo es No, no. que la ven? ¿Con qué parámetro? Ah, con la presión de la aurícula izquierda. No, en este caso es más el lado derecho, ¿no? Ah, claro. Sí. Con la presión arterial pulmonar media, pues la presión capilar, la presión... Porque en realidad lo que ven ellos es un efecto muy estimado nada más, ¿no? Por eso a veces incluso puede variar mucho si lo comparan con un cateterismo derecho. Ujú. Por una, por una medición que hacen los ecocardiografistas que se llama el desplazamiento del año tricuspidio, ¿ya? Ah, Y hacen una fórmula con ese TAPSE y más o menos con eso calculan cuál es la presión de la arteria pulmonar. Como les digo, en nuestro mes es la única forma que tenemos así objetiva más cercana a saber, ¿no? Porque el electro, la placa, como les digo, es completamente inespecífico, todos esos signos pueden aparecer por otras cosas, y si aparecen también van a ser insensibles, ¿no? Van a aparecer en etapas ya más avanzadas, ¿no? Cuando es una depresión leve a moderada, realmente no hay esos signos clásicos, ¿no? Clínicos, sí. ni en los laboratorios básicos, ni en los estudios básicos. Sí, eso es lo que quería comentar igual yo, doctor, en relación a la ecocardiografía que se realiza el TAPSE, ¿no? Generalmente Exacto. es a 15 milímetros, ¿no? Entonces, sí, ya entonces se pone una la alarma porque generalmente lo que nos muestra un TAPSE, digamos, elevado, nos puede predecir que la función, la fracción de eyección del ventrículo derecho entonces está disminuida, que sería como consecuencia de una hipertensión pulmonar. Entonces, en la práctica clínica, digamos, a pesar de que no se hace tratamiento, digamos, acá al menos en tórax, tratamiento para hipertensión pulmonar, pero siempre nos fijamos el grado, digamos, la gravedad de lo que puede estar causando con en este caso, una fracción de eyección disminuida en el ventrículo derecho y como tanta sobrecarga a veces hay, incluso involucra al ventrículo izquierdo, ¿no? Algo pulso paradójico, ¿no? Por desplazamiento del lado del tabique, ¿no? Y también por disminución de la llegada del retorno venoso al ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso puede haber síncope, ¿no? Hola, Hola, Doc. Sí, sí, ya me escuché. ya, algo más. No sé, Lorena, ¿qué quería decir actualmente el TAPS? Ya, ¿alguna otra duda más? Nada para acabar.
Pueden hablar si quieren, no conecten sus micrófonos. En relación a las dosis que usualmente a veces o generalmente se da con una hipertensión pulmonar grave, el sildenafil, ¿lo has mencionado, Juan Carlos? No hemos hablado mucho de dosis, pero más o menos cómo manejan. Como les digo, a mí nunca me ha gustado, porque yo nunca he visto una tipo 1, para empezar. Casi siempre es tipo 2 o 3. Lo único que tenía con VIH, no le he manejado yo tanto esa parte de hipertensión pulmonar, pero no sé qué dosis usan en el tórax. ¿No? A Dylan, pues, No, que diga. sí, de dosis, ¿no? Generalmente, que las dos son muy mínimas. Ven en No sé, realidad la respuesta, digamos, y con una respuesta, con una dosis mínima, van, digamos, generalmente, digamos, pueden dar cada filo y después de eso, evalúan generalmente en 2 meses y 3 meses para ver si ha habido una disminución de la presión que previamente tenía. uh-huh. ¿Cuántos? Sí, por ejemplo, aquí dice 20 miligramos 3 veces al día, que es la dosis inicial, ¿no? Por vía oral, pero para hipertensión arterial pulmonar, que es la tipo 1, ¿no? Sobre todo, lo que dicen. ¿Ya? Que se puede incrementar, obviamente, hasta llegar a 80 casos de 3 veces, pero sí, creo que comparado con la dosis que usan para disfunción eréctil, baja, ¿no? Ya, intravenoso, con ok, ya, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Ahí, bueno. ¿Cuáles son los parámetros y criterios para rotar hacia otro fármaco? ¿Qué criterios habría que indicar al trasplante pulmonar? O sea, sí, sobre todo la severidad, yo creo que es importante ahí, ¿no, Juan Carlos? En relación a esa pregunta, ¿no? Realmente cuando fallan la primera línea y sigue habiendo deterioro, ahí se puede utilizar sobre todo los análogos de la prostacyclina, ¿no? Tienen más efectividad aparentemente. El problema es que son obviamente mucho más caros. Creo que no hay en Bolivia ni ellos ni el Bosentan, ¿no? Y Sí. es intravenoso nada más, ¿no? No hay formulación, creo, por vía oral de los análogos de la prostacyclina, ¿no? Y en último caso, pues el trasplante pulmonar, que igual es una opción que no va a tener en pocos países de Latinoamérica. ¿Ya? ¿Algo más? Creo que no. Ya. Ok, gracias entonces. Listo. El lunes entonces quedamos en el horario, ¿va? Listo, doctor. Ya. Bueno. Listo, hasta luego. Juan Carlos.